Stricktubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy, continuando con esa vuelta al cole, vamos a hacer un organizador de escritorio muy facilito de hacer, a coste menos de €1, reciclando, reutilizando cajitas de cartón. No se lo pierdan. Bien, en este trabajo vamos a utilizar 3 cajas. Yo voy a utilizar esta caja de zapato, voy a utilizar esta caja que era de una tablet, y esta otra que no recuerdo de qué era. Entonces, nada, vamos a necesitar una caja con un fondo bastante bajito. Entonces, para esto, o sea, la caja más grande, la más larga, es la que vamos a utilizar, que sea así, con este fondo bastante bajito. Entonces, lo que yo voy a hacer, bueno, aquí yo ya lo he medido, esto tiene 5 centímetros, y lo que yo voy a hacer es recortar con el cúter esta parte que me sobra. Bien, y yo voy a utilizar, además, como les dije, esta caja ya yo la he marcado. Voy a utilizar esta parte de aquí que está más alta y esta otra. Y también a esta otra pequeñita también le voy a recortar y voy a utilizar la parte, creo que es la parte más alta, esta de aquí. Entonces nada, voy a recortar cada una de estas cajas. Yo confío en que tú tengas una caja que sea del tamaño que esta, no como yo, que he tenido que hacer esto, pero no la tenía, así es que estoy utilizando esta. Y el siguiente paso que vamos a hacer, si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, es colocar así sus 3 cajas para medir. Una vez que lo colocamos, marcamos una línea, que este será el tamaño, y luego le vamos a dar la altura que teníamos aquí, que de aquí a aquí eran 5 centímetros. Entonces ya yo lo he marcado aquí, como ustedes ven, pues esta caja se abrió porque no estaba pegada, y simplemente le he marcado. Y una vez que ya lo tengo marcado, lo siguiente que yo voy a hacer, bueno, es doblar así, como ustedes ven, como es una caja de zapatos, ya yo lo he doblado. Y entonces lo siguiente que voy a hacer aquí es recortar esta parte de aquí. Y también tenemos que recortar, bueno, les muestro, esta parte de aquí la tenemos que recortar. Un segundo. Bien, y ya que tengo esto así, que ya la tengo con sus medidas bien, lo siguiente que yo voy a hacer ya es terminar de formarla. Para esto, o sea, ya yo le voy a dar pues estabilidad a esto. Entonces para esto voy a utilizar la pistola de silicona, le pongo silicona por aquí y pego. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer es forrar. Para forrar puedes utilizar, por ejemplo, una novelita vieja, puedes utilizar papel de origami, puedes utilizar también papel de regalo, el que tú tengas, el que tú quieras, el que te guste, de tu preferencia. También puedes utilizar tela, la tela que tú quieras, de tu gusto. Puedes utilizar también papel de revista si quieres. Yo en este caso les muestro, yo voy a utilizar estas hojas DIN A4, que son hojas de colores, ¿no? Que la venden así. Y estas de esta mariposa que yo las imprimí, yo las saqué del internet y las imprimí y las voy a utilizar. Por dentro le voy a dar esta y por fuera esta otra. Entonces nada, voy a proceder a forrar todo esto.
Para forrar voy a utilizar pegamento de papel, de este, no pegamento de madera, es pegamento de papel. Y bueno, este está muy sólido, así es que lo voy a mezclar con un poquito de agua. Bien, y aquí ya yo tengo mis cajas forradas y las he puesto en la cajita de abajo. Como ustedes observan, tengo primero la más grande, la pongo aquí detrás, la siguiente y luego la pequeña. Una observación, si ustedes hubieran querido, pues no hacen la pequeña y simplemente pegan estas dos así y tienen esta parte de aquí para poder, pues para guardar las cositas más pequeñas. O si quieren pueden colocar esta caja aquí. La única diferencia es que si colocan esta aquí, si la quieren sacar la sacan, y si se quieren llevar solo esto y dejar esto por allí, pues lo hacen. Esa es la única diferencia. Y otra cosa más, una observación. Como ustedes ven, yo forré, como les dije, con este papel de este color por dentro, pero cambié el de fuera. Y además, como en esta cajita ustedes verán, se ha tapado el papel de dentro. Entonces nada, yo lo dejé así porque como esto no se va a ver, la parte de dentro no se va a ver. Lo importante es que esté forrada para protegerla, pero no se va a ver. Igual que en esta también se tapó el papel de debajo que yo le puse, el de dentro, con lo que hice el de fuera, así que lo dejé así. Y ya tenemos nuestro organizador de útiles escolares o de escritorio o de maquillaje, de lo que tú quieras, tan facilito como haciendo esto. Are you listening? Bien, mis StreetTubers, como ustedes han podido observar, este trabajo se hace sumamente fácil, es muy divertido, muy bonito. Y yo he utilizado papel de regalo, pero tú puedes utilizar lo que tú quieras. Papel de periódico, le quita las imágenes y solo coges la letra, precioso. También puedes utilizar novelitas de esas de corazón, esas cosas así, que la lees una vez y ya no valen, o que no te gusta leer y están por ahí viejas, perdidas. También puedes utilizar papel de revista, ¿por qué no? Y cualquier otro papel que a ti se te ocurra, pero es que el papel de regalo es sumamente económico. Yo que he utilizado es esto, entonces sale sumamente económico, menos de €1, igual 25 céntimos. Eso más o menos es lo que cuesta con el pegamento y el papel. Así es que yo te invito a volver al cole con estos trabajos. Bueno, y nada, me gustaría que me compartas la foto en el grupo de Facebook Conectando con mis StreetTubers. También me gustaría que me regales ese me gusta de siempre y me harías sumamente feliz
Si tú que has llegado aquí al final de este vídeo me dejas en el comentario un corazoncito para yo saber que tú has llegado al final del vídeo. Nada, comparte el vídeo con al menos 5 personas y déjame ese comentario diciéndome qué te parece y regalándome ese corazón, ese me gusta de siempre. Y nada, de aquí yo te mando un besito enorme, un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides comentar.